Saludos fraternos desde su canal Cristiano La Palabra. Seguimos transmitiendo desde otros lugares, desde otras latitudes y de otros escenarios. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. ¿Qué es la obediencia? ¿Qué es la obediencia? Nosotros como padres queremos que nuestros hijos sean obedientes. Pero, ¿y nosotros como padres somos obedientes? ¿Con quién? En este caso, como cristianos, con nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, pues, si somos obedientes, seremos obedientes a las cosas de Dios. Veamos, pues, cómo Pablo, escribiéndole a los romanos, les habló acerca de la obediencia. Vamos a ver en Romanos capítulo 1 y en el versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ve usted ahí, dice, Pablo, llamado a ser apóstol. Entonces, este hombre fue obediente. ¿Para qué? Apartado para el Evangelio de Dios. Muy bien. Este apóstol había sido comisionado por Jesucristo para llevar las instrucciones del que lo envió. O sea, eso significa el apóstol, su Señor. Déjeme darle 3 referencias bíblicas. En Hechos dice 9:15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Eso fue cuando el Señor Jesús se le apareció en visión a Ananías, cuando le dijo: ve a la calle derecha que hay un hombre que está clamando a Dios. Sigamos viendo y oyendo el relato de Hechos, capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para las obras a que los he llamado. ¿Cree usted que Saulo y Bernabé no fueron obedientes al Espíritu Santo de Dios? Vamos a leer Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, dice Pablo, o sea que está él refiriéndose a la obediencia. Hermano mío, que estás viendo y oyendo este audio, con otro formato distinto, con otra latitud distinta, pero siempre predicando el Evangelio de Jesucristo. ¿Eres tú obediente a Dios? Vea usted, mi querido hermano y hermana que estamos hoy conversando. Algunas veces nosotros como pastores damos instrucciones bíblicas, instrucciones bíblicas, para que se sigan según la Biblia. Pero existirán algunos dentro de la iglesia que no quieren hacer o hacerse obedientes
a las instrucciones bíblicas que da el pastor, no a las instrucciones vanas y mundanas que puede dar, no, a las instrucciones bíblicas. Cuando dentro de la iglesia los hermanos dejan de seguir las instrucciones bíblicas que da el pastor, entonces cae en desobediencia. Entonces, ¿cómo tú, siendo desobediente, no solo a Dios, sino a las instrucciones bíblicas que te da el pastor, bíblicas, cómo le puedes exigir a tus hijos o a tus semejantes que sean obedientes? Imposible. No puede ser así. Estamos viendo pues aquí textos bíblicos donde el apóstol Pablo fue llamado por Jesús y no rehusó él, no rehusó a su llamado. Déjenme seguir leyendo junto con ustedes Romanos capítulo 1 versículo 2. Este Pablo había sido llamado para que le sirviera a Jesús. Por eso él siempre dice siervo de Jesucristo. Inmediatamente él que el Señor le llamó, se hizo él dice esclavo de Jesucristo. Él se considera esclavo o siervo, que es lo mismo en esta forma bíblica de hablar. Y entonces también Pablo se dedicó a seguir las instrucciones que le dio nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era? Cuando le dice el apóstol que él tiene que ser, según acabamos de leer en Hechos, de que tenía que ser llamado para predicar el Evangelio de Dios. La palabra evangelio son buenas noticias. Es uno que anuncia la palabra de Dios. Es uno que es llamado a predicar la palabra de Dios. El Evangelio de Dios son las buenas nuevas, las buenas noticias, que por medio de nosotros el Señor nos utiliza, no solo a nosotros los pastores, a ustedes también, para que evangelicen, para que lleve almas a los pies de Cristo. Esa es la forma más honesta de decirla, pero realmente es Dios, por medio de su Santo Espíritu, el que lleva a las personas a creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Por lo tanto, no solo nosotros, los pastores, los predicadores, los copastores, los evangelistas o los demás, no solo ellos están llamados por obediencia. Algunas veces nosotros los pastores intentamos, óigase bien, intentamos organizar en alguna buena forma instrucciones bíblicas dentro de la iglesia, como amarnos los unos con los otros, como dijo Jesús, ser prestos y atentos a aquel que tiene necesidad, aquella que está en aflicción y cuidado. Entonces, dice Pablo en el versículo 2, que él había prometido, o sea, Dios prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Los judíos acusaron a Pablo de predicar un mensaje nuevo y revolucionario. O sea, revolucionario es que no de armas ni todo eso, no, por favor. Algo que se salía de lo común, pues. Y este es el evangelio predicado por Pablo, por orden de Jesús,
no tenía relación con el judaísmo. En Hechos 21-28 dice, dando voces, dijo, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar, y además de esto ha metido griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Así lo acusaron a Pablo. Pero Pablo no predicaba contienda ni pelea, predicaba el evangelio, y el evangelio predica, enseña la nueva noticia de que ya no es por obra, sino por gracia. En Gálatas 3:15 dice, Dios, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre ti y su simiente, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ya había un choque. Dije Gálatas, en realidad quise decir Génesis. Fíjese que los profetas hablaron con claridad de un nuevo pacto que se iba a dar muy pronto. Digo, en aquel entonces, pues, Jeremías lo dice. En 31, versículos 31 y 34. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque dice el Señor, invalidaron mi pacto. Y esa palabra, invalidaron el pacto, es que lo dejaron por fuera. Entonces, invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Y fíjese que dice él, así, ¿cómo? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Está también en Ezequiel, en Isaías. En Isaías dice que habrá un nuevo pacto. Sigamos con Romanos 1, versículo 3, que el Evangelio es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Ese era el Evangelio, que el Mesías iba a salir de la casa de David, de la tribu de David. Y dice en el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos. Mire usted que ya estaba predicando Pablo a alguien que había resucitado de entre los muertos. Jamás nunca se había dicho y conocido eso, pero Dios resucitó a su Hijo. Versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y aquí sí nos detenemos cuando dice Pablo que él recibió ese favor inmerecido de Dios que muestra a los pecadores que son culpables. No podemos obtener la salvación por obra. Esta parte de la salvación, que es un regalo de Dios, apartado por Él por completo, y que no puede lograrse con ningún esfuerzo ni logro humano. Quisiera darle referencias acerca de esto. Romanos 3:24 dice,
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, gratuitamente. No se paga la salvación. Romanos 3:27. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Ve usted? La salvación es por gracia, por medio de la fe. Sigamos leyendo en Romanos, en el capítulo 4. Leeré del versículo 1 al 5. Y dice: ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. A nosotros, por fe, hermano. Por fe. Miren, Romanos 5, 20 y 21 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, hermanos míos, la obediencia. ¿Somos obedientes al llamado del Señor? ¿Qué haces tú por predicar el Evangelio? ¿No pones estorbos? Me recuerdo que haber leído más de alguna vez, y se toma esto en cuanto a veces a las ayudas monetarias que se les da a los pastores, cuando dice, y me perdonan que no me recuerdo el texto bíblico completo, donde dice: no le pongas bozal al buey que trilla. O sea, no le pongas atrasos al que trabaja. El buey que trilla es un buey que está haciendo rodar una piedra que está pasando por el trigo, y cuando pasa eso por ahí, las semillas de trigo caen, y entonces el buey aprovechaba de comer las espigas, pues, sin trigo, la pura hierba. Y eso era bueno porque el animal, para seguir trabajando, tenía que comer, y aprovechaba eso. Entonces Pablo puso esa excelente referencia: no ponerle bozal al buey que trilla. Querido hermano, yo soy pastor y también sufro cuando hay desobediencia. Desobediencia en las cosas de la iglesia, en las cosas del Señor. Sí. Siendo que nosotros, los nacidos de nuevo, debemos de ser obedientes. Y vuelvo a hacer la pregunta: ¿eres tú obediente? Si lo eres, entonces tienes todo el derecho de exigirle a otros obediencia. Pero si eres desobediente, no tienes, no puedes exigir si tú no lo eres. Hoy estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.